La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Le propongo que se quede porque en esta Hora de Maquiavelo, el programa que estamos haciendo desde hace más de 11 años, tenemos dos encuestas sumamente interesantes de cara a las elecciones. La primera es una encuesta de Datamática, usted sabe, esa encuestadora que tiene su sede ahí en Salta, usted lo conoció, estuvo muchas veces aquí en la Hora de Maquiavelo, Julio Pisetti, que es la encuestadora que, por ejemplo, pronosticó que en las elecciones en Venezuela iba a ganar Capriles, y que, después prácticamente quedó claro que el actual presidente Maduro ganó con un fraude. Datamática hizo una encuesta sobre, previo a las elecciones, cómo ve la gente la situación actual del país. Y le adelanto, que son todas malas noticias para el gobierno. Esto no significa que haya una oposición que esté en condiciones de capitalizarlo todavía, pero para el gobierno son todas malas noticias. ¿Cómo ve la situación actual del país económicamente, ¿no? Empeorando 56, igual de mal 14%. Esto da un 70% de la gente que tiene una visión negativa de la economía. Le digo, ¿quién la ve mejorando o igual de bien? 27%. En lo personal, ya no el país en general, porque la gente lo ve de una manera diferente, su situación personal, y a veces tiende a creer que la situación general es peor que la propia, es una tendencia muy típica. En lo personal, su nivel de vida está mejorando igual o está empeorando. El casi 40% está empeorando, más el 21% igual de mal, más del 60% tiene una visión muy negativa de su propia situación y solo lo ve positivo el 15% mejorando, 23% igual de bien, estaría dando una minoría de poco más de un tercio que se siente bien. Por eso el humor social, este cuadro que hizo acá Datamática, es de un 42% de pesimistas más 28% de críticos. Y los optimistas y esperanzados llegan apenas al 30%. Esto es un dato, a 2 meses de la elección primaria y antes de la elección de octubre. Sobre la calificación del desempeño del gobierno, o sea, la visión de la gestión del gobierno de Cristina Kirchner, negativo 60%, regular 10%, positivo 24%. Y si las elecciones, una pregunta obviamente clave para las elecciones que vienen, si las elecciones fuesen hoy, ¿votaría por candidatos afines al gobierno nacional u opositores? Y nos está dando que un 42% está definido por candidatos opositores y solo un 20% por candidatos afines. Esto no significa que este va a ser el resultado de la elección, pero hay ya una inclinación. Hay un 37% de indecisos que se volcarán parte y parte, pero está claro que esto es una encuesta nacional telefónica, está claro que en el promedio de las provincias, las elecciones estas son territoriales, son provinciales, en el promedio el kirchnerismo va a perder y ampliamente. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma constitucional para darle a la presidenta un tercer mandato? 69% de desacuerdo y un 17% de acuerdo definido. Queda un 14% que no sabe, no contesta. Quiere decir que finalmente el desacuerdo podría subir todavía más de un 70%. Por lo tanto, toda esta discusión de que si reformamos la Constitución o no, Cristina, por supuesto, nunca dijo que lo quería, pero hay un montón de voceros que lo están alentando, desde Julio De Vido, Diana Conti, el diputado Kunkel, Luis Delía, es realmente causarle más daño al gobierno de lo que ya le causó la discusión por la reforma constitucional. Una pregunta que le pedimos a la gente de Datamática, que a mí me pareció sumamente interesada de cara a las elecciones. La presidenta en marzo, en la inauguración del Congreso, largó un slogan, ¿no? ¿Te acordás del eslogan?
la década ganada. La década ganada, ¿no? Como que todo fue una maravilla contra la década perdida. Se habló mucho de que la década perdida de América Latina fueron los 80, y contra eso, la década ganada, que fue la década kirchnerista. Se le pregunta a la gente, para usted, los 10 años de gobierno kirchnerista, ¿es una década ganada o una década perdida? Década perdida, 43%. Década ganada, 28%, y hay un 29% que no sabe, no contesta. Pero claramente el eslogan, ¿no?, como idea fuerza de comunicación de una década de gobierno, por si esto debía ser premiado ahora o no en las urnas, no funcionó. Y yo le propongo ahora que se quede en esta hora de Maquiavelo, porque vamos a ver otra encuesta que tiene que ver con el tema número uno, la preocupación número uno de los argentinos, que por supuesto la gente se preocupa por la corrupción, se preocupa mucho por la inflación, pero el tema número uno de los argentinos es la inseguridad. Quédate. La hora de Maquiavelo. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? Y estamos con Orlando D'Adamo, usted ya lo conoce, el hombre es, dirige el Departamento de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, es un muy fino analista político, y lo conoce a Roberto Varga, ¿no? El hombre, además de periodista, es consultor. Y un detalle, estábamos comentando durante el corte con Orlando, que se nota claramente que hay una mayoría. O sea, los antikirchneristas definidos, claros antikirchneristas, son hoy más que los kirchneristas definidos. Sí, sí, lo mostraron en la encuesta y más o menos es lo que viene dando en todas las encuestas que se han hecho hasta ahora, que hay ese 40% está dando vueltas por ahí. El gobierno se maneja seguramente según distritos, con un poco más y un poco menos, en alrededor del 30%, y yo agregaría sí una luz de alerta, ojo que las elecciones de senadores no son proporcionales, claro, y ahí pueden llegar a defender bien la Cámara comparado, claro, con la derrota. Sí, porque en la mayoría de los distritos el gobierno va a ganar y se va a llevar 2 senadores. En el Senado las cosas no van a cambiar. Ahora, lo que es interesante es, yo charlé con Hugo Aime. Hugo Aime es un encuestador que trabaja para, yo diría, el principal encuestador de Sergio Massa, ahora el candidato, el hopeful de la provincia de Buenos Aires, como dicen los yanquis, y él definía que la situación con respecto al kirchnerismo era de 3 partes, que eran 30 hiperkirchneristas, 30 hiper antikirchneristas, y que ese 40% que quedaba era el grupo mayor y a donde quería apuntar Sergio Massa. O sea, gente que ahora no quiere votar a Cristina o los candidatos de Cristina, pero que le rescata algunas cosas al modelo, ¿no? Y ahí quiere apuntar él. Pero esta encuesta está dando que me parece que hay más para comer del voto antica que del voto, ¿no? Sí, digamos, el PJ Provincia de Buenos Aires, el que lleva sello oficial, que en este caso se Frente para la Victoria, ya cuenta con un hándicap importante, porque la estructura de por sí le defiende los colores en lugares muy complejos de penetrar, como distritos como La Matanza. Hoy Sergio Massa, la gente que lo ha visto, que ha logrado verlo esta semana desde que largó la candidatura, la máxima preocupación la tiene en la tercera sección electoral. Él ahí tiene el armado. ¿Qué partidos vendrían a ser? Bueno, toda la zona sur es la tercera. Claro. Y ahí La tiene uno propio, un distrito propio, es Almirante, ¿no? Almirante Brown, que es muy grande, claro, pero claro, hay otros. Claro, algunos dicen
que hay muchos heridos, incluso el propio Espinosa, que tenía otras expectativas. Espinosa es el intendente de La Matanza. De La Matanza. Entonces, eso va a Pero jugar. esos heridos, ¿qué van a hacer? ¿Va a jugar en contra de Massa? El no mover la estructura es jugar a favor de Massa hoy. A favor. O sea, el no mover la estructura O sea, dura heridos del kirchnerismo. Exactamente. Eso ya es una señal de atención. Y otro dato que me parece que hay 2 datos más para prestarle atención. Creo que como nunca el PJ Provincia de Buenos Aires va a sacar la mayor cantidad de votos de su historia. Pero va a ser una cosa increíble, va a tener tres partidos que van a arrastrar. Exacto, porque con la trampa de no respetar ese raro invento de Kirchner, llamado PASO, invento, recordemos, hecho al calor de preservar su estructura de poder. Sí, y además, invento para instalarse surgió después Exacto, de una después de la elección donde fue contra derrotado, Narváez. para instalarse antes de las elecciones como el ganador. Y un datito. En la ley, esto muchos no lo tienen en cuenta, en la ley electoral nueva, esta que, bueno, cambió completamente las leyes, las reglas electorales en Argentina, las primarias no se pueden recurrir a la justicia. Las elecciones normales después sí. Porque como que no se las tomó tan en serio. Guarda de que no se quiera meter ahí la mano matufia grande, ¿no? Bueno, lo cierto es que a mí me parece que otra vez se le está haciendo una emboscada a la sociedad argentina, que tal vez todos no nos demos cuenta de ello, pero está pasando. Es decir, el peronismo está dirimiendo el poder otra vez en una interna pseudoabierta. Pero en esa interna el peronismo va a sacar el 85%. Entonces nadie rinde ¿no? cuentas. ¿Estás de acuerdo que más o menos en provincia de Buenos Aires el peronismo va a sacar 85%? Tanto no creo. Pero va a ser mucho. Pero, a ver, si lo que queda fuera del peronismo prácticamente es Margarita Stolbizer, que probablemente saque entre un 15 y un 20%. O sea que el peronismo va a ser 80, 85%, una cosa demencial. Sí, hay algunas cosas que aparecieron que son muy distintas a otras. Creo que seguramente podremos convenir, la elección intermedia más importante posiblemente desde la restauración democrática, porque hay cosas muy importantes en juego, acá como no hubo otras veces. Más en juego que en ninguna otra elección. El mensaje de la oposición es fácil. Es decir, si usted le quiere poner un límite a esto, ahora tiene la oportunidad de transformar el 8N en un voto que la trabe y es comunicacionalmente fácil. Es el mensaje de Narváez, ¿no? Es el que lo ha expresado mejor esta vez. En ese aspecto yo diría es fácil en términos de comunicación. El gobierno también la tiene fácil en el sentido de decir hay que cuidar el modelo. Ahora, la persona más convocante es la presidenta en términos de herramienta de comunicación que ellos pueden mostrar, y es la que más espanta a ese porcentaje que sería indefinido, porque ella solo habla ese porcentaje al que aspira Massa. Ahí llega mejor él, y él va a tener un problema adicional, que va a tener que demostrar que es lo suficientemente opositor y que no logre imponerse la idea que otros tienen de que ojo con lo que van a hacer sus diputados en el Congreso cuando llegue el momento voten otra cosa. Pero salvo eso, digamos, para la oposición y para el oficialismo, el mensaje es muy claro: o defendemos esto o le ponemos un límite. Ahora sí, yo creo que si Massa lee encuestas y si ve que hay un 70% de la opinión pública que está en contra de la reelección, permitir que sus diputados después voten la reforma constitucional, creo que el 8N va a quedar chiquitito. O es muy wishful thinking. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a ver esta encuesta sobre la preocupación número 1 de los argentinos, que es la inseguridad. Es alarmante y me parece que ahí claramente de Narváez y Massa lo están capitalizando, por lo menos en el caso de Massa con el tema de las cámaras, el Tigre, y en el caso de Narváez con fácticamente lo capitaliza Massa, ¿no? Massa, claramente. Ya venimos. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. Todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue aquí. Cada paso que doy, cada historia de amor, todo me recuerda a ti.
La hora de Maquiavelo. Bueno, le decía la inseguridad. Orlando D'Adamo, esta encuesta fresquita del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, pregunta en Capital, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Actualmente la inseguridad es alta, media o baja? Bueno, prácticamente el 90% nunca nos dio tan alto. La verdad que uno no se sorprende demasiado, pero esto se mantiene, nosotros lo hacemos todos los años, se mantiene en ese orden. Es la primera vez que es el 90%. Habitualmente nos daba el 70% que se agrupaba en la parte alta. Claro, por eso el tema inseguridad está primero, pero además primero por lejos, Sí, ¿no? además, en las encuestas. Como hemos dicho otras veces, ¿sabés qué pasa con la inseguridad? Que el relato no puede con la inseguridad. Cuando vos tenés familiares, amigos que permanentemente, todos los años, tuvieron algún problema, o vos, qué sé yo, por ejemplo, a mí en los últimos 3 años, todos los años me roban algo del auto. A todos, Diego. Nadie se escapa. O sea, nadie se escapa. Entonces ahí no hay relato Es posible. La imposible. sensación térmica era para Aníbal Fernández la inseguridad. Para el resto de los mortales es una cosa cotidiana. Acá la pregunta interesante, si el delito se mantiene igual, aumentó o disminuyó en comparación con el año pasado, ¿no? Esto es un dato clave. Aumentó el 49 y se mantiene igual, o sea, alto como estaba. Igual 40, de mal. En esta encuesta siempre hay que leer ese punto. Igual de pésimo. Porque cuando la gente esta es una encuesta que cuando la hacen los encuestadores, la reacción, es la encuesta que la gente quiere participar más, ¿no? Ahora, hay un 6% que dice que disminuyó. Está bien, eso es estadística, está bien. Eso ¿Cambió algún hábito de vida en el último año por la inseguridad? Sí, el 54%. O sea, no es simplemente una opinión porque digo, ay, mirá qué cosa, sino que realmente cambia tu vida. Pero perdona, es peor todavía, porque los que te dicen que no, te contestan no porque ya lo cambiamos antes, ya no podemos hacer más nada. En el Ya último pusimos año. la puerta blindada, Ya está, la reja, sí, no sé, sí. Claro. Por ejemplo, a ver, ¿en qué cambió? Evitar determinadas zonas y horarios, es el principal, ¿no? O sea, hay lugares donde no podés ir, hay horarios donde no podés ir. Está instalado en el discurso, ¿no? Prestar No, más ahí no vayas atención, para esa hora prestar porque- más atención, todos lo sabemos. Todos. Para con tu auto en una barrera, en Belgrano R, por ejemplo. Pará en una barrera en Belgrano, de noche. A ver, ¿qué sentís? Cuando entras a tu casa mirás 200 veces al costado. Sale menos, lleva poco efectivo, no usa el celular en la calle, está tremendo. ¿Cuál es la principal causa del delito? Esto es un tema muy interesante, porque eso hace al modelo. Y la principal causa es la falta de educación escolar y social. El desempleo, 19%, drogas, pobreza y exclusión, y la corrupción política y policial. Si vos armás un combo de la segunda, la tercera y la cuarta, o sea, desempleo, drogas, pobreza, exclusión, diferencias sociales, se te va un porcentaje, se te va el 49%, casi la mitad te arma. Te digo que la gente eligió muy bien, ¿eh? Eligió muy bien le porque puso muy bien los títulos. Pero además, a las causas para la del gente, problema. todas estas causas son las causas que el modelo, la década ganada, dice haber resuelto. Y qué interesante que es que cuando uno va a la inoperancia de la justicia, que es un 5% apenas, ya muy poquito, que uno de los argumentos fundamentales de la presidenta para lograr lo que ella llama la democratización de la justicia es justamente porque así se solucionaría la inoperancia de la justicia en el tema de inseguridad. Y evidentemente la gente no lo ve así, que no es un tema de la justicia, sino que hay un tema social mucho más grave. Bueno, si la inseguridad afectó su calidad de vida, sí, el 62%, y no te quepas duda que afectó nuestra calidad de vida, ¿no? Los que tienen hijos, sobre todo, lo saben perfectamente. Y finalmente apoyaría la pena de muerte como castigo para algunos delitos, y es notable que a pesar de todo, hay un no del 61%. Sí, se mantiene, a veces se acerca más al 70%. A ver, si llega a haber un delito cruento cercano al momento de la toma de la encuesta, normalmente, yo me acuerdo cuando salió el tema de Candela, se disparó, claro, ¿no? Pero después cuando la gente, digamos, pierde el componente emocional, de preocupación... Sigue siendo un país católico. Sí, ¿no? absolutamente. Y el tema del caso del crimen de Ángeles Rawson, que esto se hizo posterior, durante... En el medio. No cambió eso. O sea, No. no es que la gente dice, no, pena de muerte para quien... Sí, pero sobre todo por el perfil que tomó la resolución del asunto. Si hubiera sido que la habían secuestrado, la habían matado, violado, ahí... Claro, ahí el tema de la violación me parece que cambia mucho el humor de... Sí, absolutamente. Igualmente, vos sabés que habitualmente se dice que está muy instalado que los medios agrandan la inseguridad y finalmente no es así, porque vos fijate lo siguiente, más allá de que hay ciertos temas, porque evidentemente lo de Ángeles Rawson es totalmente mediático,
es noticiable y lo tenés todo el día, Una chica todo el tiempo. muy joven. Fue una Pero cosa ¿cuántos terrible. delitos pequeños no se denuncian? No, pero la mayoría. Al que le roban un reloj acá afuera, si vas a un kiosco y lo asaltan, a la ni se comisaría molestan. van únicamente los que tienen que denunciar una pérdida asegurada o una cuestión ya muy grave, unas lesiones muy tremendas o Sí, una sí, sí, muerte. entran Si no, en- no se va. Exactamente. Y la gran mayoría de los casos, los que yo conozco, yo decía el caso, planteaba el caso del tipo que está esperando una barrera a la noche y cómo te acosan los pibes chorros. Y suponete que te roban ahí billetera, documento, tarjeta, reloj. ¿Quién va a denunciar eso? Y eso pasa 20 veces por día en la capital. Y además no hay ningún tipo no sirve para nada hacerlo. Ahora, O sea, es un daño para el pobre tipo que tiene que ir a perder más tiempo. son dos castigos. Ah. Sos dos veces Ah. víctima de la mala calidad del Estado y del problema de inseguridad. Ahora, independientemente de todo esto, te digo, el deterioro que le significa a la gente vivir tensionada, cuando a vos te queden llamar tu mujer y no te llama, cuando no te podés comunicar, cuando Sí, tu hijo sí, tiene sí, que volver, por esto tiene un supuesto. costo en tu Es calidad de tremendo. vida que es Tremendo. enorme. Enorme. El estrés Exacto. agregado Sí. a todo es notable. Además, el costo es un costo también en plata, porque un ejemplo mío personal, no quiero ser autorreferencial, pero por ejemplo, cuando yo iba al colegio secundario, yo me subía solo al subte colectivo, iba, venía, llegaba a casa, y mi hija cuando va al colegio, viaja en subte, pero espelala en el subte, yo llevala a casa, no la deje que camine, si es oscuro, en verano sí, pero en invierno porque es oscuro no. Y todo eso implica una organización familiar complicada y cara. O sea, nos encarece la vida a todos. Ahora, lo que yo veo, Orlando, no hay como no parece por lo menos en la encuesta una demanda tremenda de mano dura, sino que la gente ve las causas en temas sociales. La gente está muy molesta además con el tema de inseguridad, con el ninguneo que ha tenido el tema, ¿no? O sea, ahora apareció porque le encontraron esa pequeña vetita de decir que la justicia tiene la culpa. Pero siempre se ha mantenido constantemente, muy consistentemente, entre los tres temas más importantes, muchas veces el primero, frecuente, cuando la inflación no era tan importante, era siempre el primero. Y la falta de respuesta que ha tenido, la gente la vive también como una especie de vejación. Es decir, bueno, además nadie se ocupa de nosotros. A mí me parece además, no sé qué opinarán ustedes, pero a mí me impactó mucho cuando Cristina dijo la semana pasada que hay muchos ricos, o gente que le va bien, dijo, Sí. que gozan con gente, ver a la gente más pobre porque así se sienten ellos mejor. Y yo vos sabés que me acordé una cosa, en la obra de Maquiavelo hace muchos años, cuando empezaba el kirchnerismo, lo había invitado a Fernando Braga Menéndez, que es uno de los publicitarios del kirchnerismo, cuando todavía iba a muchos programas a debatir. Ahora ya ni eso, y a mí me impactó muy negativamente, se lo dije después del programa, esta opinión en donde me incluyó a mí. Me dijo, claro, porque ustedes quieren ver a los pobres. Esa es porque- la versión Laclau de la vida, ¿no? Claro, O sea, ellos están y muy la verdad maniciados. que yo me sentí ofendido porque en realidad es todo lo contrario. O sea, yo viví 10 años de mi vida en Alemania y una de las cosas que recuerdo con mayor alegría de vivir en Alemania, con todos los defectos que tiene, es que no ves pobres. Entonces, es cierto, hay gente con mucha plata en Alemania también, pero no ves pobres. Y los alemanes están contentos con eso. Y acá en Argentina estaríamos todos contentos con eso. Y yo creo que esta encuesta de la Universidad de Belgrano lo que está demostrando es que la gente entiende que es imperioso que la gente se eduque, que tenga un mejor nivel de vida, que haya más inclusión. Es exactamente lo contrario a lo que dijo Nombra el Cristina. empleo también. la encuesta. El empleo es exactamente lo Empleos de contrario. calidad, bien remunerados, bien formados. El chiste de deteriorar el mercado de la construcción el año pasado ha significado que algunos que hacían changas Claro. en la construcción donde no necesitas calificación hayan migrado lamentablemente Absolutamente. a otras actividades, ¿no? El de delictivos. Sí, como elemento dinámico de la economía. La Pero construcción. a mí me pareció que lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, además de ser ofensivo hacia la clase media, nuevamente, que dicen, y vienen estos tipos de clase media que la pasan más o menos bien, gozan con verlos a Bueno, ustedes pero ahí digo, ¿no pobres y definió muertos el de hambre. conflicto con el campo como los piquetes de la abundancia? Sí. Digo, ¿cuántos pequeños productores había en la pelea esa que hubo? Gente de 40 hectáreas, de 50 hectáreas, de clase media, digamos. O sea, es decir, el no entender definitivamente que tiene que ser un país de grandes clases medias. Claro, que lo de era, grandes que lo clases era, medias, justamente, que lo la era, que era- aspiracional de la era- Argentina Es decir, era... agregarle tensión a la discusión social acerca de ricos contra pobres en un país que lo tiene todo para que la gran mayoría viva bien, Sí. dentro de la dinámica del capitalismo, gente exitosa que le va mejor que a otra, pero que hay lugar para todos, donde todo el mundo puede estar bien contemplado, es estúpido, es absurdo, es una discusión que encierra a la sociedad sin ningún sentido.
Y lleva a una confrontación de tipo Este es un país que venezolano. tiene cabida para ridículo. sí, pero estúpidamente, porque la Argentina tiene todo para tener grandes clases medias, como decís vos, alguna vez fue así, ¿no? Igualmente, realmente la lógica discursiva de los últimos meses, y yo tengo la sensación de que va a empeorar enormemente a medida que vea que las cosas son cada vez más complicadas políticamente, es de difícil explicación, no tiene racionalidad, porque genera un conflicto con Uruguay diciendo que Artigas quería ser argentino, cosas que son evitables, obviables, que seguramente... Como si no tuviéramos problemas Como si con no tuviéramos Uruguay. problemas, pero aparte no era necesario. O la tergiversación de la historia de que Belgrano recordemos, era promonárquico, esa Claro. era, dentro de la Junta era la versión más a la idea de un monarca Además, local, ¿no? A todo esto, yo siempre, cada vez que viene la fecha patria, el Día de la Bandera, ya terminamos, yo siempre reflexiono. La verdad, la Argentina no será un país que nació ya con el relato, porque siempre nos relataron una historia. Desde que Belgrano miró al cielo y vio la bandera, el cielo celeste y las nubecitas blancas, y dijo, flaco, digámosle la verdad a la gente, acá se hizo una revolución a nombre del rey Fernando VII, y nuestros colores son celestes y blancos, porque son los gloriosos colores de la dinastía de Borbón, a la que la Revolución de Mayo quiso rescatar porque estaban, bueno, sojuzgados por los franceses, por Napoleón. Y me hace acordar, no sé por qué, los relatos que siempre tuvimos, que Rosas era federalista y que ahora tenemos un modelo que es nacional, popular, de la matriz, qué sé yo cuánto, y la verdad... Yo digo, no será... Nuestra amiga Silvia Mercado escribió algo acerca del viejo relato del peronismo, ¿no? Bueno, Creo que vos la tuviste acá exactamente, en la tele, ¿no? Exactamente. Excelente libro de Silvia Mercado sobre Appold, el hombre que inventó al peronismo, que fue el gran... Hoy diríamos inventó el relato peronista. Inventó el relato peronista. Le digo cómo sigue La Hora de Maquiavelo, usted se mete ahí en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, puede repasar el programa y yo le agradezco mucho a Orlando D'Adamo de la Universidad de Belgrano, a Roberto Varga, y le digo, mire, como hace ya más de 11 años, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo. Aquí los domingos a las 22 y en Radio Cultura los miércoles a las 20.